Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta un mensaje para consolar y alertar su vida. Algunos hermanos. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. Amén. Leemos la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta porción de las Sagradas Escrituras que hemos leído en la mañana de hoy. Te pido, oh Señor, que seas tú ministrando, tú, Señor, que nada sea mío, sino todo tuyo, Señor eterno. Que así podamos ser edificados a través de esta palabra que vamos a compartir. En el nombre soberano de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Y hemos titulado la disertación de esta mañana: La necesidad de la primera venida de Cristo. Todos nosotros hablamos de la segunda venida de Jesucristo, pero para darse una segunda venida de Cristo se tuvo que haber efectuado una primera, ¿verdad que sí? Porque no se puede realizar una segunda venida si Cristo no viene en una primera. Pero en las Sagradas Escrituras, a lo largo del Antiguo Testamento, tanto desde Génesis hasta Malaquías, se encuentra una promesa de que vendría un personaje que iba a traer la liberación e iba a satisfacer el plan de Dios, iba a cumplir de manera completa el plan de Dios. Y la porción que estamos tomando, que es la que cita Jesús, se encuentra en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, donde el profeta habla acerca de la primera venida y la segunda venida juntas. Pero el énfasis de Jesús no fue su segunda venida en este discurso o en esta lectura que tuvo en la sinagoga en el día de reposo, sino que se enfocó específicamente en su primera venida. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era la misión de Jesucristo aquí en la tierra? Y en esta mañana vamos a ver por qué fue tan necesaria esa primera venida de Jesucristo a la tierra, que Dios se encarnara y se hubiese hecho hombre. Eso lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. Pero lo primero que el pasaje nos deja ver a cada uno de nosotros es el poder y el empoderamiento y la autoridad de Mesías, la autoridad de Jesucristo. Jesús comienza leyendo diciendo: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y aquí cuando habla del Espíritu del Señor es importante resaltar un punto, y es el siguiente. Todos sabemos que Jesús fue y es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Jesucristo nunca se despojó de su deidad. Pero aquí lo que Jesús da a entender es que iba a ser guiado bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, reposa sobre mí. Y vemos que dice: por cuál me ha ungido. Y esa palabra ungido que aparece ahí es la que nosotros conocemos como Cristo. Significa Cristo, ungido, el ungido de Dios. Y comunica la idea como aquella cuando se ungía el sumo sacerdote. Todos sabemos que en la antigüedad, para ofrecer sacrificios, había un sumo sacerdote que ofrecía expiación por el pueblo. Antes del sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo, tenía que ser ungido. Tenía que haber una evidencia de que era enviado por Dios. Entonces, Jesucristo es el ungido de Dios que es enviado para satisfacer la necesidad del Padre. Entonces, el Espíritu del Señor
está sobre él por cuanto lo ha ungido, lo ha consagrado. Y entonces Jesús continúa diciendo, y vamos a ver ya en esta segunda parte, el ministerio de Jesús. ¿Por qué fue tan necesaria esa venida? Lo primero es para llevar a cabo una obra de evangelización, para predicar la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque me ha enviado para dar las buenas nuevas a los pobres. En la época donde Jesús estaba viviendo, de parte de los fariseos, saduceos y esenios, había un gran menosprecio hacia las personas pobres y enfermas. Se sostenía la postura de que cuando una persona estaba enferma o era de escasos recursos, no tenía el respaldo y el favor de Dios. Y yo sé que eso nos suena a nosotros a una enseñanza que existe en nuestros días, que le dice a usted que si usted es pobre, si usted es una persona de escasos recursos, si usted es una persona que padece enfermedad, es porque usted no tiene fe y Dios lo ha abandonado. ¿Le suena familiar, verdad que sí? Pues déjeme decirle que esa misma situación existía en la época de Cristo. Pero Jesús lo que hizo fue confrontar este sistema y vino a predicar el evangelio a aquellas personas que eran pobres, humildes, de escasos recursos. Porque las personas pobres son más sensibles a la voz de Dios, son más sensibles al evangelio que las personas ricas. Por ejemplo, Jesús dijo, cuán difícil es que entre un rico en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora bien, hay personas ricas que también escuchan el mensaje de Dios. Porque en las Escrituras también vemos personas que fueron adineradas, que sirvieron a Dios con integridad y de todo su corazón. Pero Jesús no solamente se estaba limitando a esa pobreza física, sino que cuando habló de predicar las buenas nuevas a los pobres, también estaba tocando lo que tiene que ver con lo espiritual del ser humano. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 3, vamos a ver que en el discurso de Sermón del Monte, Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. Una de las características para poder heredar el reino de Dios es ser una persona pobre en espíritu. Es ser una persona dependiente de Dios y no de nosotros mismos. Es una persona que doblega su ego delante de Dios y depende en su plenitud del poder del Espíritu Santo que reposa en cada uno de nosotros. Existen dos señores, o se gobierna usted o lo gobierna el Espíritu Santo, una de las dos. O se gobierna usted o lo gobierna Cristo. Entonces, allí vemos la necesidad de ser pobre en espíritu, tener un corazón dispuesto para servir a Dios, vaciarnos de ese corazón humano, material, egoísta, para depender totalmente de Dios. Y ejemplo de ello, nosotros lo vemos aún con otros personajes que son un ejemplo para nosotros, que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando nosotros citamos el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros fueron escritos por un hombre que Dios lo eligió y lo marcó de una manera extraordinaria. Fue un hombre que fue utilizado por Dios en todo el sentido de la palabra. En el ministerio, ese fue el apóstol Pablo, un hombre que dijo en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero este hombre, a pesar de ser utilizado por Dios, de tener el respaldo de Dios, era una persona que se consideraba como una persona pobre de espíritu. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 7, versículo 24, vamos a ver que el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Yo me considero como una persona miserable. Yo por mí no puedo hacer absolutamente nada. Yo dependo en todo sentido de lo que Dios me diga, como Dios me guía. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doblegó su humanidad. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que es el que nos libra a nosotros de este cuerpo de muerte, para entonces llevarnos hasta la presencia del Padre. ¿Cuál privilegio tenemos todos nosotros de tener a la persona de Cristo, que es la que nos libra de nuestro cuerpo de muerte? Aquel ser humano perfecto que se puso en nuestro lugar. Pero cuando sucede lo contrario, que nosotros nos consideramos autodependientes,
personas ricas, Jesús entonces nos considera como un grupo de personas que se encuentran en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Todos conocemos el mensaje de la Odisea, ¿verdad que sí? Y vamos a ver un contraste que existe entre la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 y una desventuranza que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, de ninguna cosa, o sea, ni de Dios, yo dependo de mí. Pero no sabes que tú eres un desventurado, tú no eres una persona bienaventurada, tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Tú no eres una persona bienaventurada, tú eres un desventurado. Porque tú dices, fue con mi esfuerzo, yo dependo de mí. Entonces, ahí vemos un contraste entre estos dos tipos de personas. Una persona bienaventurada y una persona que es desventurada. Dependiente de Dios, somos bienaventurados. Dependiente de nosotros, desventurados. Totalmente destituidos de la gloria y de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo que nos muestra el pasaje es que vino para traer una sanidad interna dentro de nosotros. Dice, porque me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y esta palabra en el idioma original es aquella persona que ha sido rota por vía de aplastamiento. Y la idea que aquí se comunica es semejante a la que nosotros encontramos en el libro de los Salmos y en el libro del profeta Isaías. Vamos a tomar estos dos pasajes. Primero leemos el libro de los Salmos en el capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Todos conocemos la condición de David. Y todos sabemos que David escribe el Salmo 51 en un proceso de arrepentimiento. Todos conocemos lo que David hizo con Urías y la mujer de Urías. David dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado que reconoce su condición espiritual delante de Dios, que no es absolutamente nada si no tiene a Dios en su vida. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Cuando nosotros humillamos nuestros corazones delante de Dios, podemos contar plenamente con su favor y su aprobación. Cuando nosotros citamos otro pasaje que nos comunica una idea similar, Isaías capítulo 57, versículo 15, que es un pasaje que casi todos conocemos, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón. Jesús solamente vivifica corazones quebrantados, que se quebrantan delante de que reconocen su necesidad, que tienen que vaciarse de sí mismos para depender en todo el sentido de la palabra solamente de Dios. Lo siguiente que nos muestra la palabra de Dios fue un ministerio de libertad y visión. Esa era otra necesidad, para traer ese ministerio de libertad y visión. Dice, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Todos nosotros conocemos muchos pasajes del Nuevo Testamento, los evangelios. Por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 al 52, vemos la historia de Bartimeo, un ciego que Jesús le restauró la vista. Y vemos casos de otro ciego en el que Jesús puso lodo en sus ojos, a otro le dijo, recupera la vista, y automáticamente la recuperaron. Aquí vemos la evidencia de que se estaba cumpliendo esta profecía que Isaías estaba diciendo en el capítulo 61, versículo 1 y 2. Entonces, pero esa visión no solamente se limita a la parte espiritual, sino también a la parte física. Porque, o mejor dicho, a la parte física, sino también a la parte espiritual. Cuando nosotros vemos este pasaje,
es como, la palabra que allí se utiliza es como una lanza, una persona que se encuentra oprimida. Es una persona que lamentablemente no puede salir del calabozo espiritualmente hablando, entiéndase. Jesús muestra este problema espiritual en Mateo capítulo 23, en algunos versículos, en el versículo 17, 19, 24, nos dice el versículo 17, insensatos y ciegos, hablándole a los fariseos. Versículo 19, necios y ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿La ofrenda del altar o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 24, guías de ciegos que coláis el mosquito y se tragáis el camello. Capítulo 15, versículos 12 y al 14, nos dice, entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esas palabras? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Dejadlos, son ciegos y guía de ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Allí vemos que Jesús vino para libertar a personas que se encontraban en esa ceguera espiritual. Y ejemplo del grupo de los fariseos que Jesús los rescató de esa ceguera espiritual, Nicodemo. Juan capítulo 3. Allí vemos a una persona que era de una buena reputación en el pueblo, que se acerca a Jesús de noche y piensa como quizás que Jesús lo va a halagar, porque era una persona ejemplar. Lo primero que Jesús le dice, a ti te es necesario nacer de nuevo. Pero él le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí vemos la ceguera espiritual. Jesús entonces le responde, es necesario nacer del agua y del espíritu. Pero le continúa aclarando esa visión espiritual ya en el versículos 15 y 16 del capítulo 3 hasta el 21, que es un pasaje que nosotros lo conocemos bastante, pues que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, allí vemos que Jesús le aclara la visión a Nicodemo y le da a entender la realidad de su reino. Le dice, si yo te he dicho cosas espirituales, terrenales, y tú no las crees, ¿cómo entonces tú vas a creer si yo te digo las celestiales? Era necesario que Jesús le ilustrara el reino de Dios con el nuevo nacimiento. Entonces, este hombre siguió creyendo en la persona de Jesús. Este hombre fue convencido por Jesús. Y hubieron otras personas que eran de la corte de los fariseos, como en el caso de un José de Arimatea, que fue la persona que desmontó a Cristo de la cruz y lo envolvió en una sábana blanca y lo puso en un sepulcro nuevo. O sea, que vemos que el mensaje de Jesús fue un mensaje transformador en todo el sentido de la palabra y produjo liberación en muchas vidas. Y ese mismo mensaje sigue haciendo el mismo efecto en nuestros días. Porque no es un mensaje que solamente se limitó al momento de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que aún en nuestros días sigue haciendo su efecto. En la actualidad lo vemos, y usted y yo somos testigos de eso. Usted y yo somos el vivo ejemplo de esa visión, esa misión de Jesucristo. Entonces, lo siguiente que el pasaje nos muestra es para traer una libertad a los oprimidos. Y aquí, esta palabra en el original es como golpear a través o desmenuzar. Y está muy relacionada con aquella que se utiliza anteriormente. Cuando habla de los oprimidos, está hablando tanto de aquellas personas que estaban siendo oprimidas espiritualmente como físicamente. Ya esto incluye el caso de las personas que se encontraban endemoniadas. Nosotros vemos unos endemoniados gadarenos que fueron libertados por Jesús, lunáticos que eran traídos delante de Jesús, personas que eran encorvadas, que estaban en lechos, que no se podían levantar, que tenían que depender de otra persona. Jesús les dijo, levanta tu lecho y anda y vete a tu casa.
para libertar a esas personas que estaban siendo oprimidas en ese sentido, pero también a aquellos que estaban siendo oprimidos espiritualmente de parte de la élite religiosa de la época de Cristo. Y la última y la más importante de todas, para inaugurar la era de la salvación. Vemos que dice que Jesús, Dios lo ha mandado a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué año se refiere? Eso lo encontramos de una manera un poco borrosa, como una sombra, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 25, versículos 1 en adelante, donde nos dice: entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando entréis en la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 días sembrará la tierra, pero el séptimo año podará tu viña y recogerá sus frutos. Pero el séptimo año a la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrará tu campo ni podará tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñado no recogerás. La tierra tendrá 1 año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento a ti, a tu siervo y a tu sierva, a tu jornalero, al extranjero y a los que residen contigo. También a tu ganado, a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. Dice: contarán también 7 semanas de año para ti, 7 veces 7 años, para que tenga tiempo de 7 semanas de año, es decir, 49 años. Entonces tocará fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno en toda la tierra. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes, y será de jubileo para vosotros, para cada uno de vosotros vuelva a su posesión. Y cada uno de vosotros volverá a su familia. Y tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo. Os será santo, lo que os produzca el campo comeréis. Este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Asimismo, si vendéis algo vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis más el uno al otro. Conforme al número de años después de jubileo comprará de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de su cosecha. Si son muchos, aumentarás el precio. Si es poco, disminuirá el precio de cosecha que está vendiendo. Así, no os hagáis mal unos a otros, sino temed a Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. En este año, el 50º año, se sumaban cada 7 años hasta llegar a un grupo al número de 50. 7 por 7 es 49. Ya la parte final del último mes, entonces, completaba el año número 50. Cada 50 años se perdonaban las deudas. Había una ley de amnistía general. Se libertaban a los esclavos. Aquellas personas que le debían ganado a otras personas los perdonaban. Pero eso que se encuentra ahí en ese año 50 es una prefiguración, una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer posteriormente cuando vino a la tierra. Porque esto no se queda de manera física, sino que tiene un cumplimiento ya cuando Jesucristo viene, y es también espiritual. Y ese cumplimiento lo vemos en cada uno de nosotros como creyentes. Jesús proclamó, pregonó ese año agradable del Señor, y aún se sigue en el día de hoy pregonando ese año agradable del Señor.
Y ese año agradable, ese año número 50, sigue libertando a todas las almas que se encuentran bajo opresión, que se encuentran bajo esclavitud, que se encuentran en enemistad con Dios. Y ejemplo somos nosotros. Nosotros estábamos en enemistad con Dios, pero por causa de predicarse a cada uno de nosotros el año agradable del Señor, Dios nos perdonó, nos restauró a pesar de nuestras imperfecciones y servimos a un Dios que perdona y que liberta. Entonces, aquí vemos la parte más importante del ministerio de Jesús, pregonar el año agradable del Señor. Pero para llevarse a cabo este ministerio en su totalidad, para ser consumado, Jesús tenía que morir y resucitar. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, entonces no se puede pregonar ese año agradable del Señor. Pero porque Él murió y el tercer día resucitó, la tumba no lo pudo retener y ahora está a la diestra del Padre, es predicado ese año agradable del Señor. Entonces, aquí podemos ver, ya para finalizar, que el pecado lamentablemente nos esclaviza, nos ciega, nos empobrece, nos entristece, nos enlutece, pero Jesús nos liberta, nos transforma, nos da visión y nos da a entender cómo es su reino y transforma nuestras vidas. Así que esta porción que hemos considerado en la mañana de hoy, esperamos que sea de bendición para cada una de sus vidas y que Dios le bendiga de una manera especial. Padre. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.